a nosotros mismos. Según San Marcos. Desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada y acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de Fenicia, Siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió: deja primero que se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echarse a los perritos. Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se devolvió a su casa y encontró a su hija acostada en cama, y el demonio ya había salido. Hemos escuchado cómo Jesús siempre anda de camino, cómo anima en pocas palabras. Jesús siempre anda en medio de nosotros. En ese evangelio que Marcos nos presentó, encontramos a un Jesús que siempre anda en su comunidad, recorre las calles de su pueblo, conoce a su gente, quiere a su gente, ama a su gente, sufre con su gente y está con su gente. En pocas palabras, Jesús conoce nuestro sufrir y nuestras alegrías, porque no es ajeno a nuestras vidas. En el Evangelio aparece una mujer que es pagana, es decir, una mujer que no tenía nada que ver con la religión y el pensar en Jesús, es decir, ajena al Dios de Israel. Pero ella se acerca con fe, sin importar qué dirán sus paisanos, sin importar qué dirán los de su misma religión, los paganos. Pues lo único que busca es la sanación de su hija, y eso es más fuerte que nada, a tal grado que la misma enfermedad de su hija despierta la fe de esta mujer, una mujer que no concibe al Dios de Israel, y despierta esta fe para ir al encuentro con Jesús. Pues tan grande es la fe que tiene, que sabe que la fuente de sanación es el mismo Jesús. Sabe que Jesús es la fuente sanadora y que no habrá otro lugar en donde su hija pueda encontrar la paz, la sanación, la alegría, la confortación, la paz interior. Se puede observar que Jesús responde según el pensar de su religión: mujer, deja que coman primero los hijos, no está bien que coman los perritos. El Dios, es decir, el Padre de Jesús, Dios Padre, a través de esta mujer pagana, le habla a Jesús diciéndole: Jesús, la salvación es para todos. Jesús en su concepción sabía que solamente había venido al pueblo de Israel, pero esa mujer pagana es instrumento para que Jesús mismo sea evangelizado por ella. Jesús responde según el pensar de su religión, pero es tan grande la fe de la mujer que hasta la misma enfermedad y la fe de la madre hace que el mismo Jesús caiga en cuenta que la salvación es para todos. Es decir, la mujer ha sido evangelizado, ha sido el instrumento de evangelización de Jesús. El Padre, a través de la mujer, le ha abierto los ojos al mismo Jesús para comunicarle que ha venido al mundo a sanar al mundo para todos. Ha sido la fe de la mujer la que ha librado a su hija del demonio, de la enfermedad, es
Es la misma mujer que ha abierto su corazón para dejarse evangelizar por el mismo Dios. Es la mujer la que ha sido instrumento de evangelización para los que tuvieron algún contacto con ella. Queridos hermanos enfermos, queridos hermanos, hermanas enfermas, hoy estamos a través de la pantalla, estamos aquí en el santuario, pidiéndole al Señor que sane nuestras heridas, pidiéndole al Señor que nos sane de nuestra enfermedad. Pero el Señor nos invita a ser instrumento, es decir, en nuestra enfermedad, evangelizar a los demás. Si esta niña no estuviera enferma, muchos no hubieran sido evangelizados por ella. Y como examen de conciencia, querido hermano y hermana enferma, queridos hermanos y hermanas todas, que venimos a presentar nuestras intenciones a nuestra Madre en este quincenario. Hagamos nuestro examen de conciencia. ¿Qué tan grande es mi fe en los momentos de prueba? ¿Cómo actúo cuando la enfermedad me acongoja, me estremece? ¿Soy instrumento de evangelización? Es decir, mi enfermedad ha evangelizado a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos, a mis amigos. ¿He sido instrumento de evangelización? ¿O simplemente he sido instrumento de lamentación? ¿Qué tanto confío en Jesús? En la enfermedad solemos perder la paciencia. En la enfermedad solemos perder la esperanza. En la enfermedad perdemos ese primer amor que es Jesús. Y Jesús nunca ha querido la enfermedad. Jesús no desea la enfermedad a sus hijos. La enfermedad es ocasión de nuestra humanidad, no es ocasión de pecado, es ocasión de que somos hombres y mujeres, seres humanos, que caemos. Pero ¿qué tanto soy instrumento de evangelización con mi enfermedad? Hermanos enfermos y hermanos y hermanas todas, hay un canto que cuando estemos tristes o nuestra enfermedad nos acongoje, ojalá lo cantemos. Y va de la siguiente manera: cuando perdamos la esperanza, cuando perdamos la fe y nuestras fuerzas se debiliten y ya no quisiéramos creer en Jesús, digámosle con fe: sedúceme, Señor, una vez más, condúceme al primer amor, volvamos a empezar. Sedúceme, Señor, una vez más, condúceme al primer amor, volvamos a empezar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestra mente, para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la resurrección, por los méritos de su cruz y pasión, por el mismo Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Buenas tardes. Los relatos que nos presenta el Evangelio en relación a Jesús, uno de los tantos milagros que hacía era curar a los enfermos de diversas enfermedades. Era también que la enfermedad hacía a la persona que se acercara a Cristo, pero con una actitud de fe y de esperanza. Fe porque era creer, confiar en Dios, y de esperanza de dejar que Dios actúe en el modo como Él quiere. Hay enfermedades que llevan a la persona a la muerte. Es una forma en la que Dios nos llama también. Y la muerte es para todos los que estamos vivos. Igualmente la enfermedad puede ser una anticipación de la muerte. Lo malo es que cuando estamos sanos no valoramos este don, porque a veces hasta como que parece que buscamos enfermarnos, y una vez que nos enfermamos por no cuidarnos, entre ellos en esta pandemia, entre estos ambientes, cuando eso sucede estamos atentando con aquello que Dios nos ha dado, el valor de la vida que se hace presente de una forma especial a través de la salud que nos concede, y el valor de la necesidad de saber cuidarnos. Pues vamos a decirle al Señor Jesús en este día en el que presentamos a nuestros enfermos,
que por esta pandemia lo hacemos a través de la transmisión que se hace, que agradecemos al señor Alfonso Juárez y a su familia, en este caso Alexander, que nos está transmitiendo. Para participar bien en esta celebración, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria y gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Espíritu en la
la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cerca ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenlo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro y a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Esto que el Señor Jesús hace hoy, de que toma aparte a Pedro, Santiago y Juan, es Él el que los toma. No les dice: ¿quieren ir conmigo? No, Él los toma. El llamado que siempre hace Jesús es directo. No dice: ¿quieres venir? ¿Te gustaría venir? Sígueme. Es claro: sígueme y te haré pescador de hombres. Es un tanto el común que aparece, al menos en el relato de vocación de los 2 primeros padres de discípulos, que coinciden en ser hermanos. Y ahora Jesús toma aparte a estos 3, Pedro, Santiago y Juan. Él, por su libertad, los escoge, los toma y los lleva consigo. Y ellos son testigos de la transfiguración. A ustedes, los enfermos, no les pidió Dios el parecer en decirles: oye, ¿me quieres acompañar? ¿Me quieres seguir en la enfermedad? No. Quizá por causas hereditarias, por descuidos inconscientes de que no pensaban ustedes llegar en donde están, pero que ahorita, por las causas que hayan sido, la enfermedad ya está ahí y ustedes la están padeciendo. Pero junto con ustedes también están sus familiares. Son formas concretas a través de las cuales Dios llama sin pedirnos el consentimiento. No me quiero imaginar que el Señor Jesús les pregunte a los familiares: oye, ¿quieres que tu familiar, hombre o mujer, esté enfermo o enferma? ¿Quieres ayudarle en su enfermedad? Y ahí está algo también muy fuerte. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios en la enfermedad? ¿Y cómo saber responderle? Los reniegos, pues es fruto de la desesperanza. Es la consecuencia, es la desesperación. Es la consecuencia de que en ocasiones uno, si está estable, dice: es que no mejoro, o peor aún, en lugar de mejorar, voy empeorando. Difícil, muy difícil entender el camino de Dios de ese modo.
pero también comprender que nos falta la cultura cristiana, católica, y en ella la cultura del cuidado. Si somos católicos y creemos en Cristo, nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar porque ya hay una referencia a nuestra familia con una carga genética. Y en esos dos aspectos que señalan, presión alta, hipertensión o diabetes. Factores que hacen que después heredemos por la genética estos problemas. Y es necesario sabernos cuidar en el qué comer. Esos dos elementos también, la sal y el azúcar. Alguien que diga, es que me cuido por salud. Qué vanidoso. No, es el don que Dios me dio para cuidarme. No podemos ser suicidas ante un don que Dios nos ha dado y decir, pues a mí esto es lo que me gusta y aunque me haga daño me lo como porque me gusta y pase lo que pase. Eso no es responder al llamado que Jesús hace, ni tampoco después culparlo a Él diciendo, es que tú me enfermaste, porque como tú eres todopoderoso, pudiste haber evitado que yo me enfermara. Es que nos falta tener sensatez. Y con mayor razón que Dios nos ha puesto en un país en donde la mayoría de los alimentos, frutas y verduras, casi no es necesario que estén procesadas. Están frescas. Eso sí, incluso la misma carne puede estar fresca, pero como que buscamos esta cultura de la invasión de la comida americana, ha hecho que ocupemos los 3 primeros lugares de los países en obesidad infantil y en consecuencia la cultura de riesgo, la cultura del no deporte. En fin, creo que esta frase de que Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan, lo podemos entender de ese modo. No es sino con la intención de comprender su situación. Dios le ha llamado a usted en la enfermedad para estar donde está. ¿Qué será necesario? Pues quizá eso. Quizá usted trabajó mucho y solamente así deja de trabajar, porque es necesario el descanso. Un descanso, claro, no querido, pero es un descanso en donde Dios le invita a que escuche a su Hijo muy amado, al Señor Jesús, a que busque hacer su voluntad y a que lo contemple a Él, al Señor Jesús. Agradezco también a quienes integran el grupo de Cáritas, que se preocupan por atender en lo más que pueden las necesidades que les corresponden a la caridad, que la caridad no es exclusiva de un solo grupo. La caridad debe de ser el punto de unión de todos los grupos apostólicos. Debe de ser también la referencia de todas las familias que tengan un familiar enfermo o una persona anciana. Pues que en este día que celebramos la transfiguración del Señor Jesús, entendamos que somos transfigurados cuando lo escuchamos a Él, cuando lo contemplamos. Se ponen de pie, por favor. Invoquemos a Dios nuestro Padre, que al revelarnos la gloria de su Hijo amado, nos muestra la esperanza a la que estamos llamados. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a las iglesias de Oriente que hoy celebran una gran solemnidad, la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que quienes empiezan a sentir atraídos por Jesús y su Evangelio
encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que Dios fortalezca a los enfermos con la esperanza de que su frágil condición será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que nos prepara en el cielo. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los agentes de pastoral que se preocupan por atender a los más necesitados, sobre todo los enfermos, por los diferentes programas a nivel provincia, a nivel diocesano que se llevan a cabo, por los familiares de los enfermos y por los mismos enfermos, para que sobre todo en este día se dispongan a hacer la voluntad de Dios, por el personal de la salud, por aquellos que son una prolongación de Dios, los médicos que buscan la sanación de los enfermos, para que el Señor les tome en cuenta esta vocación que tiene el personal de la salud, ayudando a dar vida a los demás. Oremos. Por aquellos que se conducen como si no tuvieran fe, por los que participan en el crimen organizado, por aquellos que hacen el mal a los demás, provocando las adicciones, la dependencia a las drogas, y que creen tener la facultad para atentar contra la vida directamente de los demás a través de las armas, por aquellos gobiernos corruptos que se prestan a esta situación, para que por intercesión de la Virgen María el Señor les transforme y se hagan personas de bien. Oremos. En silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones. Oremos. Escucha nuestra oración, Dios Todopoderoso y Eterno. Ilumínanos con tu gracia para que vivamos siempre a la espera de la manifestación de Jesucristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
Sigan haciendo oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestarse que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que serán derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Javier, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los demás. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Asunción, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dichoso el hogar donde el papá sabe que a veces Dios espera que el papá acepte ser tomado aparte. Y aparte quiere decir apartarse de la perversión de todo aquello que no le permita al papá cumplir con la misión que se le dio, de cuidar a una esposa, de cuidar y formar a sus hijos. Dicho de otro modo, de
con las acciones del esposo y del papá, en nombre de Cristo, santificar a su pareja y santificar a sus hijos. Dichoso el hogar donde el papá, por la gracia de Dios, va transformando su matrimonio y su familia de ese modo. Llamemos Padre a Dios y lo hacemos cantando la oración que Cristo enseñó a sus apóstoles. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. En una reverencia nos damos la paz en el Señor Jesús. De
Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Piadosísima Señora de la Asunción, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenos propósitos, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame. Conserva la inocencia de nuestros niños. Enfervoriza a nuestros adolescentes y jóvenes. Mantén viva la llama del amor en nuestras familias. Protege a nuestros hijos ausentes y a nuestros difuntos, llévalos a la presencia de tu Hijo. A todos los que a ti acudimos, escúchanos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo lugar. Y explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Amén. Por el buen temporal. Dios Todopoderoso, de quien depende todo nuestro ser, actividad y vida, concédenos las lluvias necesarias a fin de que, asegurado nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Primero agradezco a quienes se integran en el grupo de Cáritas por organizar de este modo. Al coro que participó en la animación litúrgica, porque hay casos ya en nuestra comunidad que ha provocado fallecimientos. A partir de hoy, independientemente de que fallezca la persona, va a ser el responso en su casa o aquí en el atrio, como se hizo un poquito antes de que nos abriéramos un poco más. Todo para ir tomando las medidas necesarias. Eso en relación a la misa de cuerpo presente o de cenizas.
Segundo, ¿qué pasa con la celebración presencial, celebración eucarística presencial, así como estamos? Dependerá de cómo vaya evolucionando esto, porque si nos damos cuenta que pareciera como que en tiempo de campaña ni había coronavirus y después de las campañas se empezó a descontrolar todo esto, pero en fin. Entonces las misas presenciales siguen, a no ser que tengamos, por el alza de contagios aquí, tengamos que suspender la participación presencial, pero sí será transmitida como se vino haciendo en el tiempo más duro de la vez anterior, como se hizo transmitiendo la celebración y recurriendo a la comunión espiritual. Por lo pronto va a haber bautismos solamente este próximo domingo, el 8 y el 15, y después nos quedamos en reserva. En reserva, ¿por qué? Porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento de los contagios en nuestra población, y es necesario ir tomando esas medidas. Pues esos dos avisos para tomarlo en cuenta, y aprovechando que está la transmisión, para que las personas que a través de este medio nos acompañan lo tomen en cuenta, por favor. ¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestra patrona parroquial! ¡Viva la esposa del Señor San José! ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva los agentes que trabajan con los enfermos! ¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! Inclinen su cabeza, por favor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre rico en misericordia, esté presente en el caminar de estas personas que son aquejadas por la enfermedad. Que tu misericordia siempre les acompañe y les conceda la salud. Amén. Hazte presente en las necesidades más urgentes del personal de la salud, de los familiares que acompañan en su enfermedad a estos enfermos, y que Dios Todopoderoso nos conceda a todos saber cuidarnos en nombre del Señor Jesús, sobre todo en este tiempo de pandemia. Por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor Jesús vayan en paz a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Que pasen buenas tardes.